Buena onda, ya. Un besito. Ya, chao. Ya. Ahí parece que ya estamos. Hola, hola. Nos estamos conectando. ¿Cómo están? Gracias por estar este ratito en día domingo a esta hora. Hola, Diego, Flavia. eh, Ahí voy viendo. Hans debe estar, acabo de cortar con él, así es que debe estar por comunicarse. Ahí está. Hola a todos. Hola, hola. Ya. Hola, Michelle. Ángel. Justa, grata, ingrata. I don't know. Ya. Y... ¿dónde está Hans? Acá está. Momento. Solicítame. Bueno. Espérate. Ahí está. Listo. Ahí estamos con Hans. Que hola. Hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Y ahí está Hans. Hola. Hola, ¿cómo estás, Vinca? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Hola. La Silvana, ahí está. Estamos aquí saludando. No terminó el partido, me decía, pero no importa. Estamos. No, está bien. Aprovecha. Sí. Dijimos a las 9, hay que cumplir a las 9. Yo Bien. estaba viendo mi primer partido con mi hija, que obviamente no vio nada, se puso a pedir papas, duró 5 minutos conmigo, nos sacamos una foto y terminó. El partido se demoró por incidentes, lo de siempre, hubo problemas del estadio y todo eso, así que no te preocupes, Vinca, sí. Lo importante es estar acá y conversar. Ya, sí, un ratito más que sea, porque vamos a seguir conversando en la semana, pero es importante. Hola, hola, hola. Eh, yo voy a partir directo con la intro y la pregunta del millón, que es una pregunta que a uno le han hecho varias veces, que es, por fin, luego de mucho sufrir, transpirar, Hans también por semana, subió anoche a medianoche la propuesta eh, para el derecho a reparación y la comisión de reparación para abusos infantiles en entornos institucionales, que está juntando las 15.000 firmas para que sea vista por la Convención Constitucional. Y ahí viene la primera pregunta obvia que nos van a hacer o que nos han hecho y que tú puedes responder mejor, Hans. ¿Qué tiene que ver esto en la Constitución que viene? Mm, Ya, perfecto. Mira, yo creo que ¿Corresponde? ¿No corresponde? lo primero. Y preséntate, por favor, Hans. Tú ya hemos hecho otros live, pero Hans es abogado, colaborador de Derecho al Tiempo, no más abuso, y tú cuéntanos un poco más. Sí, la verdad, bueno, contarle a la gente, a los amigos que nos están viendo, yo soy abogado en la Universidad de Chile, tengo mi magíster en Derecho Penal en la Universidad de Talca, en general, bueno, tengo una oficina, me dedico al ejercicio libre y en algún momento, evidentemente, como todos los abogados cuando partimos, vemos un poco de todo tipo de temas y en todos lados, pero en los últimos años, a medida que me iba acercando a ti, que me iba acercando a Derecho al Tiempo, ya no más así, la verdad, he puesto énfasis en las querellas eh, con víctimas y sobrevivientes de violencia y abusos sexuales, ya sean mujeres, también niños, niñas y adolescentes. Eso. Eso, yendo a la pregunta propiamente tal, digamos que sí, que esto tiene una pertinencia constitucional, toda vez que cualquier comisión, vámonos al nombre, que es lo más sencillo, que estamos hablando de verdad, reparación, justicia. Lo digo en ese orden, ¿por qué? Porque la verdad, ¿quién, quién descubre la verdad? Es el Ministerio Público el que se supone que tiene que investigar los hechos constitutivos de delito y llegar a una verdad. La reparación, ¿quién la hace? Los tribunales de justicia, ¿cierto? Los tribunales de justicia que lo hacen a través de la condena, se supone que debería haber una reparación. Yo sé que hay muchos, muchos apreciaciones y muchas cosas que se pueden hacer respecto a eso. Pero una comisión que
tiene pretensiones de poder vincularse con dos instituciones como el Ministerio Público y como los tribunales, que son, bueno, el Poder Judicial es un poder del Estado propiamente tal, el Ministerio Público es un órgano autónomo, requiere tener nivel constitucional, requiere el rango constitucional porque, o si no, genera lo que pasa, por ejemplo, lo que se puede explicar bien, bien sencillo, el famoso león sin dientes, lo que hablábamos del CERNAC en algún momento, que siempre se habló que el CERNAC era un león sin dientes. ¿Por qué? Porque las normas y las atribuciones que se le dieron al CERNAC para que fiscalizaran fueron todas declaradas inconstitucionales, porque no podían meterse en atribuciones de otros órganos. Entonces, si nosotros queremos tener una comisión que pueda pedirle información al Ministerio Público y que pueda interactuar con estas dos órganos, un poder del Estado y un órgano que son de carácter constitucional, esto tiene que ser de carácter constitucional, porque si no, la intromisión de esta comisión en funciones que pudieran ser de estos dos órganos y poder del Estado pudieran ser inconstitucionales. Eso en un resumen sencillo. Por eso es que una comisión, para poder tener funciones de reparación e investigación, que es verdad, solamente así vamos a poder llegar a la justicia, integrando estos tres órganos. Ya. Importante señalar, creo yo, bueno, si bien seguramente creo que la mayoría de los que están en este minuto son personas ya bien comprometidas con temas de la infancia y de los derechos de la niñez y de los derechos humanos, por ende, pero recordar que hay una deuda ética y una deuda histórica con las víctimas y sobrevivientes de abusos infantiles. Recordemos que solamente el año 2019 se promulga en Chile la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, pese a recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, de la Secretaría de la Tortura de Naciones Unidas y de una serie de otros organismos que íbamos viendo en el mundo conforme avanzaba la evidencia científica de la neurobiología, la psicología del trauma y de las propias ciencias jurídicas, señalando que no podía ser que se levantara este muro de la prescripción antes de que las víctimas pudieran elaborar un relato sobre crímenes que por su naturaleza y por su psicodinámica hacían imposible que niños, niñas y adolescentes siquiera se entendieran como víctimas, ni al perpetrador, cuidador como tal, porque justamente porque era cuidador y la misma persona que se supone que debía cuidar, aterra y vulnera, ni al delito como tal. Y claro, son generaciones y generaciones a nivel mundial y de Chile de sobrevivientes de terribles abusos de toda clase en instituciones, a ver, en todos lados, la mayoría del abuso es intrafamiliar, lo sabemos, pero en los entornos institucionales de iglesia, internados, escuelas, el sistema de protección, los hogares o residencias, el deporte, el escultismo, hemos sabido a nivel mundial de muchos sufrimientos de niños y niñas que una, por la prescripción, no pudieron llegar a la justicia y sobre todo porque hay dinámicas de silenciamiento que hacen que esos niños, niñas y adolescentes hayan llegado adultos en su mayoría antes de siquiera poder compartir con alguien su relato, muchos de ellos incluso a viejos y muchos incluso nunca jamás lo hablaron. Entonces hay una inquietud hace mucho tiempo sobre este tema de tal cual se pudo hacer para derechos humanos, ¿por qué no hacerlo para los derechos de la infancia? Si hay una Convención de Derechos del Niño, que además tiene un artículo que reconoce el derecho a reparación. Entonces, en una constitución puede estar, eso es lo que entendimos con ustedes, consignado, consagrado el derecho y el imperativo o el deber de una sociedad de concurrir por la verdad, justicia, reparación, eh, eso como en general, y en lo particular esta comisión de verdad, justicia y reparación, que puede partir ahora con todo lo que hay hasta la fecha o que pudiera organizarse en otros distintos momentos, eso entiendo yo también, que cada vez que se pueda, cada vez que sea necesario. Claro, efectivamente, efectivamente este tipo de comisiones
pueden crearse para hacer un barrido, por ejemplo, de los últimos 30, 40 años, o también para situaciones específicas. O sea, nosotros tuvimos lo más parecido a esto, una comisión, como tú bien decías, en temas de derechos humanos, comisiones de verdad, justicia y reparación respecto de la dictadura militar, pero también acá podría, y acá lo interesante es tratar de tener un órgano que pueda ser convocado, no solamente para ya lo que conocemos, sino que si lamentablemente en el futuro se genera, por ejemplo, hechos como en el estallido social, por ejemplo, vuelve a haber desórdenes públicos, o si hay una tragedia en este país, que no digamos que somos bien dados a las catástrofes naturales, eh, Exacto. digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien catastrófico, si en Chile vuelve a haber un terremoto y el Estado no se hace cargo de la infancia durante el terremoto, obviamente podría constituirse una comisión como investigadora y de reparación de estas víctimas del Estado en función de esta tragedia, de esta catástrofe. Entonces, no solamente es un órgano que va a mirar hacia el pasado, sino que también podría llegar a constituirse, tiene formas de constituirse en el futuro, para sucesos futuros. Y lo bueno es que ahí no va a tener la problemática de si es inconstitucional o no, como lo sería hoy día, justamente porque va a estar contemplada la posibilidad de actuación. Es la Constitución. Así Mi- es. el- Te quería preguntar una cosa, perdón. Eh, cuando, bueno, esta inquietud que parte hace muchos años y que se retomó con mucha fuerza durante el periodo en que se estaba discutiendo la imprescriptibilidad, y hubo harto tiempo porque fueron como 10 años de discusión y particularmente muy intensos los últimos tres, antes de promulgarse la ley, en que se habló de esa mesa, se habló de, eh, se habló de varias medidas que en ese minuto con la constitución antigua tenían que verse como por otros lados y de alguna manera como inconexas. O sea, ya, veamos si es posible incorporar una categoría de eh, trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil en auge. Veamos si es posible, no solo por la vida de la salud pública, sino que también forzar al sistema de salud privado a un cierto número de sesiones para los niños, porque tanto en el diagnóstico del abuso sexual infantil había una tremenda lista de espera, como después en la posibilidad de acceder a reparación. En un país donde no había política de salud mental, donde el valor promedio de las sesiones en terapia hacen prohibitivo para muchas familias asumir este compromiso de la reparación, pero que es más que eso, y pedirle, entre otras cosas, esto era ya la mesa, salud, y por otra parte, ver con educación eh, que de alguna manera se viera apoyos concretos desde el sistema de educación, desde las escuelas, colegios, etcétera, a las víctimas, porque nos topábamos con que dependía en el fondo de la buena voluntad de cada escuela o de cada profesor eh, el que se apoyara a niños y niñas que habían sido víctimas, esto con los más chiquititos, no estoy hablando de los sobrevivientes adultos, que es otra tragedia más, eh, para apoyarlos si había, no sé, dificultades en la escuela o inasistencia u otras situaciones donde, por ejemplo, en colegios particulares subvencionados nos decía una ministra, sí, pero es que no pueden perder clases porque el sostenedor pierde la subvención. Nosotros decíamos, estamos hablando de estrés postraumático y niños que no pueden cruzar la puerta de su casa, siquiera para ir a la escuela, porque están viviendo en el terror. Entonces, todo esto como inconexo. La posibilidad de presentar una propuesta como esta permitiría que toda esta respuesta en el fondo fuera una sola cosa a propósito del reconocimiento del derecho a reparación, como que tendría que cubrirse todo esto y no así como por chisporroteo. Es que evidentemente acá lo que pretende esta propuesta, lo que pretende esta comisión, no es quedarse con funciones del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Evidentemente es hacer un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque el sistema de reparación en Chile, el tema penal, o sea, yo lo digo desde mi experiencia, yo soy penalista, me dedico a esto, el sistema penal
entiende que la sentencia es el mecanismo de composición del tejido social y que habiendo sentencia se repara. Y tenemos una realidad, porque es una ficción, tenemos una realidad que nos dice que en el 90 y tanto por ciento de los casos no hay sentencia, y sabemos que en los escasos casos, en los escasos eventos en que sí hay sentencia, eso no es una reparación. La No, víctima puede tener un pequeño alivio con una sentencia, pero acá tenemos que apuntar a un sistema de reparación integral, y el sistema de reparación integral va con otras cosas que hemos hablado, con una ley de violencia de género integral, va con garantías de no repetición, va con educación, va con todo eso. Entonces, acá lo que se intenta no es inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial, ni decirle al Poder Judicial, usted no ha sabido investigar, vamos a investigar nosotros, o usted no ha sabido juzgar, vamos a juzgar nosotros, decirle al Ministerio Público, usted no sabe investigar, vamos a investigar nosotros. Es hacer un trabajo mancomunado. Y en esa mancomunión es donde se pueden llegar a las respuestas como las que tú dices. Porque evidentemente, si mientras sigamos con el paradigma de que la sentencia es reparatoria, vamos a tener sin reparación a toda la gente que no llega a la sentencia, que es la gran mayoría, y sí. tenemos una realidad práctica que la gente que sí llega a la sentencia, mmm, entendamos que las pocas personas que tienen sentencia favorable en su casa, en su caso, no se sientan reparadas solo con eso. No, en lo absoluto. Menos aún cuando siento que todavía falta una comprensión de la sentencia, no solo como desde la sanción a la responsabilidad de quien ha perpetrado estos delitos y estos crímenes, sino que también como una medida que es parte del derecho al tiempo de la víctima para poder también avanzar en su reparación integral. Porque cuando uno escucha cosas como irreprochable conducta anterior, arresto domiciliario, firma nocturna por un par de años, el caso O'Reilly, sin ir más lejos, eh, ni una tranquilidad para niñas y niños víctimas, eso, no les da ningún espacio, porque en el fondo no hay una separación realmente del abusador. En muchos casos ese arresto domiciliario se cumple a cuadras de donde viven las víctimas y lo que tú dices es central, es entender la reparación de modo integral, de modo interdisciplinario, de forma de poder responder primero que nada con urgencia a los más chicos y luego también a las miles y miles de víctimas y sobrevivientes que jamás llegaron a denunciar, jamás llegaron a tener reparación, jamás nada, como hemos visto en otros países, donde hay promedios de develación de edad, como reportó la Comisión Real Australiana de Investigación del Abuso Sexual Infantil, de 52 años de edad, para contar de todos los abusos vividos. Y bueno, ¿y luego qué? Esta sensación de que, que llega una y otra vez en los testimonios de sobrevivientes, y doy fe yo también desde ese lugar, de sentir que vino alguien, rompió todo, todo, o sea, tu casa, tu vida, el sentido del tiempo, tu presente, pasado, futuro, un desorden total, mucho sufrimiento y ahora, pero además ahora usted tiene que recomponer todo esto y reconstruirlo como pueda. No es solo de una injusticia e inhumanidad tremenda, es de una soledad muy grande tener que hacer eso y gracias a Dios, o sea, perdón, dijo la TEA, menos mal que hay, mi abuelita que la tengo acá, menos mal que hay redes, comunidades, familias, amistades, etcétera, que son parte un poco del soporte eh, de cada víctima, de cada sobreviviente para ir como reconstruyendo una vida, pero que distinto sería si, si hubiese acceso a terapia, si hubiese acceso a salud. Se estima en Estados Unidos, en California, que hace poco, hace un par de años también extendieron las prescripciones y han ido abriendo ventanas, etcétera, o eliminándolas, que los gastos tanto médicos como psicológicos de adultos sobrevivientes eh, podían ir entre un cuarto a $1 millón en la adultez, médicos y psicológicos, porque no olvidemos también que de estos abusos sexuales, físicos,
físicos que también son psicológicos, psicológicos que también, no hay cómo separar cuerpo-mente, de todos estos abusos, eh, hay un impacto para la salud enorme y enfermedades y costos sociales, costos laborales, etcétera, de resorte o de solo respuesta por parte de la víctima o de su familia. Entonces, por eso es tan importante esta mirada de la reparación como parte de la convivencia de una sociedad en una constitución. Y yo no sé cómo lo ves tú, porque tenemos 10 días para juntar 15.000 firmas. Bueno, lo primero que todo, agradecer a toda la gente que está acá conectada y que si bien muchos me imagino que ya firmaron, los que no han firmado, pedirles que vayan a poner su firma. No solo está esto, sino que también hay otras iniciativas en pro de la infancia, en pro de los niños, niñas y adolescentes, y todos los que, claro, y todos los que estamos acá. eh, la verdad tenemos que apoyarlas y ver todas las que sean bien razonables para poder poner estos temas en la Constitución. Estamos en un momento histórico en que por primera vez se está hablando a este nivel de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Primera vez que podemos estar haciendo un tema que es proactivo y no reactivo a alguna tragedia, alguna situación. Eh, Eso también es sumamente importante. Y, y la verdad yo tengo harta fe, creo que si hacemos spam por todos lados, en redes sociales, videos, todo lo que se tenga que hacer, hablamos todos con todos nuestros contactos, yo creo que se puede lograr. Es difícil, pero siempre ha sido difícil. O sea, ustedes, los que estuvieron desde el principio en la ley de imprescriptibilidad, lo tuvieron mucho más difícil. Estuvieron 5 o 6 años en que estaban totalmente taponeados, por usar una palabra bien coloquial, Sí, y lo que parecía imposible terminó saliendo. Por lo tanto no hay que desanimarse, queda poco tiempo, pero hay mucha gente muy preocupada de este proceso constitucional y mucha gente con muchas ganas de ayudar. Para mí también, creo que desde mi punto de vista, esto siempre es interdisciplinario, pero desde mi profesión creo que es primera vez que estamos hablando de una justicia más restaurativa que exacto. retributiva. Acá siempre el foco ha sido la retribución, ¿no? Esta persona, y ya me salgo un poco del tema de los abusos sexuales y la violencia sexual, porque claro, en los casos de la violencia sexual uno puede estar un poco más de acuerdo con la retribución. Eh, en cambio, en otros delitos, bueno, uno si nos pasamos al otro lado, no adolescentes víctimas, sino que adolescentes en situación de infracción de ley, Sí, tenemos que tener una justicia restaurativa para ellos. O sea, en otros lados del mundo, adolescentes que han cometido un delito, por ejemplo, si lo pillan robando en un minimarket, estoy poniendo un ejemplo súper burdo, el trabajo comunitario es trabajar un tiempo en ese minimarket para tomarle, conocer a la persona que está detrás del mostrador, para conocer el minimarket, para estar ahí, agarrarle cariño y ser parte de esa comunidad y decir, a ese minimarket no se entra, no se roba. Eh, Ese tipo de justicia, que se llama justicia restaurativa, porque trata de recomponer el tejido social, acá en Chile nunca se ha aplicado. Tenemos a una adolescente que comete un robo en un minimarket local de donde vive, y tenemos un sector de la sociedad, claro, que quiere que le caigan todas las penas del infierno a ese adolescente, y nadie entiende qué es lo que hay de fondo. Eh, entonces hay que pensarlo así, vamos en ese camino de la restauración, tanto para víctimas como adolescentes que también puedan estar porque no hay que olvidar ¿no? ese otro aspecto. O sea, porque justamente son ellos, los adolescentes eh, en situación de infracción de ley, que también están en estas instituciones. No solamente los adolescentes víctimas, también están aquellos que por distintas razones han cometido delitos y tienen que ser parte de esta institución y terminan siendo víctimas a la vez de infractores.
exacto. En la época de la discusión de imprescriptibilidad, un objetivo o una parte de la discusión que fue súper importante todo el rato para nosotros era justamente la, la distinción de este límite entre agresores sexuales adultos y adolescentes agresores o infractores que tenían que tener otro tratamiento también, porque además lo que tú señalabas, o sea, hay muchos jóvenes, y no estoy exonerando ni exculpando, pero que has crecido rodeado de una serie de violencias, que es más, has vivido una serie de abusos y en algún minuto de la adolescencia eh, está, como tú decías, la mirada desde el otro lado, pero no te puedes quedar con ese pedazo de la historia cuando hay 10 años hacia atrás, u 8 o 12 o 14 donde ha habido toneladas de vulneraciones y de sufrimiento como víctima. A mí me emocionó muchos años atrás que en Coquimbo, no sé si existirá todavía, no he ido a Coquimbo hace mucho, un mural que hicieron jóvenes egresados de un PRJ, usando los dibujos de Mi cuerpo es un regalo, jóvenes infractores de ley, pero que a su vez habían sido muy abusados desde chicos también. Entonces, esto era como una suerte de invocación a su comunidad para que no abusaran a los más chicos, para que se cuidaran a los más chicos. A mí me parece que es vital también tener esa mirada de la restauración que los propios adolescentes nos enseñan. Yo, en el trabajo con muchachas jóvenes víctimas de violación, me tocó en Estados Unidos una de ellas que un agresor de su edad, similar, un año más, que, que me decía, yo quiero justicia, tiene que haber sanción, este es un agravio humano muy grande, pero no me repara en nada eh, saber que en el sistema de cárceles que tenemos en este estado, un estado en particular, eh, esta persona, este hombre joven, este Lolo, eh, este agresor de su edad, en el fondo, vaya a ser sometido a vejaciones o violado 3 o 4 veces al día dentro de esa cárcel. Eso yo sé que es difícil de entender para ustedes, los adultos, mis papás, les ha costado mucho entenderlo, etcétera, pero a mí no me repara nada. Y es de esos momentos en terapia que te tienes que tragar las lágrimas, porque como de solemnidad, de emoción, de respeto, de todo, porque es como, y sí, o sea, escuchemos ahí también, porque ahí hay algo que es parte también de toda esta mirada de la reparación que se puede abrir con la nueva constitución. Y agradecerle a los sobrevivientes adultos y adultas eh, que, que han sido súper vitales como activistas y como cambiadores de mundo, pese a que incluso una ley como la imprescriptibilidad por la Constitución del 80 no pudo tener retroactividad, ni ninguna regla retroactiva, ni ninguna forma de cómo subsanar eso, y aún así pusieron todo porque la mirada estaba puesta también en las nuevas generaciones. Pero creo que una comisión de investigación de verdad, justicia y reparación eh, tiene que escuchar todas esas voces, tenemos que aprender de todas esas voces, de lo que nos cuenten, y, y tiene que servir no solo para el tema de reparación, sino que para diseñar toda la política pública que tenga que ver con infancia, con salud, con justicia restaurativa justamente, con cómo concebimos el tema de la cárcel, etcétera. Son tantas cosas que salen de ahí, de cómo hacer la prevención sobre todo, así como evitar estos sufrimientos que son evitables del todo. Se puede, pero mientras no lo evitemos tenemos que concurrir a reparar. Claro, no, estamos súper, 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 súper de acuerdo en eso. Sí, te veo mirando para el lado, me imagino que está la Sofi por ahí dando vueltas. Sí, es que me da miedo que se ponga a llorar. Entonces hice un par Sí, de ademanes, entonces miro, pero estoy acá, ya. finca querida, no te estoy No, en no, ningún caso no prestando no, atención. no, Estoy, no, al revés, es como,
vaya a verla, así como partamos, partamos ya, ya le quitamos todo este tiempo, gracias a todos quienes se unieron con nosotros. Acuérdense que hay gente que no le pega al internet, o que no ve todas estas cosas por el teléfono o por un computador. Yo si no fuera por la Diamela no sé qué sería de mi vida y de la Emilia en materia tecnológica. Entonces, pensemos también en que hay muchos sobrevivientes mayores, muy mayores, lo vimos en imprescriptibilidad, personas que estaban develando cosas vividas en sus casas o en iglesias o en internados, mucho internado a los 80, 90 años, hablando recién de sus historias, que a lo mejor no necesariamente van a tener un computador, o aunque lo tengan, no necesariamente se van a meter solos ahí, a veces uno necesita que lo acompañen para poder también sumarse en esta iniciativa, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de todo eso y por todos lados, por todas las redes, por WhatsApp, en persona, como se pueda, aunque estamos con Omicron, eh, pero difundir esta iniciativa porque juntamos 15.000 firmas para imprescriptibilidad y más. Eh, claro que es más tiempo, pero, pero se puede y yo creo que somos miles de personas, miles y miles, no solo sobrevivientes, familias, amigos, ciudadanos que están preocupados del cuidado y la justicia, que todavía puede quedarles una firma de sus 7 y querer ponerla aquí. Eso. Así que un Eso. millón. Anda a ver a la Sofi y juntémonos de nuevo para explicar más el tema y hablar de lo que teníamos pendiente sobre lo que es justicia amigable, ¿ya? Y, y, y porque tenemos hace tiempo pendiente ese tema que a propósito de estas sentencias escritas en código lingüístico más cercano a niños y niñas, pero hay como algo que mucho más amplio que tiene que ver con la justicia amigable que siento que tú nos podrías contar con más calma, ¿ya? Perfecto, yo soy materia dispuesta, Vinca, tú lo sabes bien, para cuando quieras. Efectivamente, eso es un tema bien importante porque, claro, acá uno ve de repente sentencias más amigables a los niños, pero ese es el caso ideal, en que el niño tuvo una sentencia favorable y después los jueces se dirigieron a él para contarle este tema. Vuelvo sobre el punto, ¿qué hacemos con los miles de niños a los que no se les cree o no se puede por temas técnicos condenar, pero no se les explica tampoco? O sea, eso es súper importante y también la forma de trato en todos los temas institucionales. O sea, ahora también podemos hablar de la nueva ley de entrevista video grabada, que por suerte evita un poco la revictimización, pero igual hay revictimización, la forma de presentarse los querellantes, defensores también con los niños en audiencias de familia y penales. Bueno, ese es un tema bien, 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 bien interesante que también da. Yo creo que estos formatos de media hora, 40 minutos siempre son buenos, pero bueno, no tampoco Sí, colapsar al oyente, que ya amigo, hasta ahora, un día domingo, quiere hacer otras cosas, sí, no se pero pasaron, no, un millón de gracias, pero démosle con ese, que no- ya pues. que era el que teníamos preparado, pero bueno, ahora, y gracias por todo tu apoyo y el de Pablo Becerra y el de otros abogados, amigos, que con esta norma que tú también estás firmando, así que millón de gracias. Y nos vemos para el de justicia amigable, creo que es, o como le queramos llamar. Pero todos esos puntos que tú señalas son centrales y cosas que se pueden mejorar antes de esperar por un cambio de la Constitución o de cambios de ley, incluso hay cosas que pueden empezar ya. ¿Ya? Sí, de todas maneras, hay muchos cambios que están en uno. Eso. Un abrazo, Hans. Cariño a Un la abrazo. Sofía, a los tres. Cuídense mucho. Y gracias a Tú, tam- todos. tú también por allá, saludos a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.